Hola a todos, reciban un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a continuar conociendo acerca de las NIAs. En concreto estaremos aprendiendo sobre el contenido de la NIA 320, importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. En primer lugar es importante conocer cuál es el alcance de la NIA 320. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estado financiero. Importancia relativa en el contexto de una auditoría. Los marcos de información financiera a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Aunque dichos marcos de información financiera pueden referirse a la importancia relativa en distintos términos, por lo general indican lo siguiente: las incorrecciones, incluidas las omisiones, se consideran materiales si individualmente o de forma agregada cabe prever razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas, y los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. No se tiene en cuenta el posible efecto que las incorrecciones puedan tener en usuarios individuales específicos, cuyas necesidades pueden ser muy variadas. Dichas indicaciones, si están presentes en el marco de información financiera aplicable, proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos de la auditoría. Si el marco de información financiera aplicable no incluye una indicación sobre el concepto de importancia relativa, las características mencionadas en el apartado 2 proporcionan al auditor dicho marco de referencia. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional y se ve afectada por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. Recordemos que todo auditor posee un criterio profesional, el cual ha sido desarrollado con bases técnicas, así como a la propia experiencia del profesional. Ahora bien, aplicando de manera prudencial dicho criterio, el auditor debe comprender cuáles son las necesidades específicas de los usuarios de los estados financieros y en base a eso poder determinar la importancia relativa. En este contexto es razonable que el auditor asuma que los usuarios, en primer lugar, tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial, así como de la contabilidad, y están dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable. Comprenden que los estados financieros se preparan, presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades basadas en la utilización de estimaciones y juicios y en la consideración de hechos futuros, y toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en la planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y, en su caso, del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la información de la opinión a expresar en el informe de auditoría.
Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre la magnitud de las incorrecciones que se considerarán materiales. Estos juicios sirven de base para la determinación de la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de los procedimientos de valoración del riesgo, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo de la auditoría, de la cual las incorrecciones no corregidas individualmente o de forma agregada siempre se considerarán inmateriales. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones. Aunque no sea factible diseñar procedimientos de auditoría para detectar incorrecciones que pueden ser materiales solo por su naturaleza, al evaluar su efecto en los estados financieros, el auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza y las circunstancias específicas en las que se han producido. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Dentro de los requerimientos, en primer lugar tenemos la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Si en las circunstancias específicas de la entidad hubiera algún tipo o tipos determinados de transacciones, saldos contables o información a revelar que en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cabría razonablemente prever que influyeran en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. El auditor determinará también el nivel o los niveles de importancia relativa a aplicar a dichos tipos concretos de transacciones, saldos contables o información a revelar. El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección material y de determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos posteriores de auditoría. En segundo lugar tenemos la revisión a medida que la auditoría avanza. El auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, en el caso de que disponga. Durante la realización de la auditoría, de información que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifras diferentes. Si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior a la determinada inicialmente para los estados financieros en su conjunto, el auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los factores tenidos en cuenta por su determinación: importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, cuando resulte aplicable, el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar, importancia relativa para la ejecución del trabajo y cualquier revisión de las cifras establecidas en los literales del A al C a medida que la auditoría avanza.
Bueno, acá damos por finalizado el contenido de la NIA 320, esperando que esta información les sea de mucha utilidad. Recordemos que es importante tener conocimiento sobre el contenido de todas las NIAs en su conjunto. En el caso de los auditores, pues deben regirse por estas normas. Y si eres contador o estudiante de contabilidad, igual es muy importante que conozcas esta información para comprender el enfoque con el que un auditor analiza la información financiera que como contador preparas o prepararás en un futuro. Muchas gracias.